Dios les bendiga a todos. Vamos a comentar de lo que es el papado, vamos a exponer, vamos a explicar lo que significa el papado. Por supuesto es algo que no se encuentra en las escrituras, la cual el catolicismo romano dice que el papado es bíblico, que es de Dios. Por supuesto están engañados, pero a la luz de las escrituras vamos a ver que el papado no existe en las escrituras, como no existe el catolicismo romano, por supuesto. Si no existe el catolicismo romano, no existe el papado, no existe el purgatorio, no existe María, Madre de Dios, no existe el rosario, no existe nada. Todo eso es paganismo. Así que vamos a leer la palabra del Señor, y la cual aquí el curateca está exponiendo y está diciendo cuál es, si hay todos estos elementos, que son 6 elementos que venimos hablando, ya hablamos de 3 elementos, ahora un cuarto elemento por el cual él dice que si estas cosas están en la iglesia, que él dice que es la verdadera, que es la católica, estás en el lugar correcto. O sea que si estas cosas no están, quiere decir que estás en la iglesia incorrecta. Entonces, el problema y el punto es, y le han hecho creer al catolicismo y a la humanidad que la iglesia salva. Ese es la gran herejía y la gran idolatría, porque ellos cambian al Dios verdadero por un Dios falso, cambian a la roca de los siglos, a la roca de Israel, por una roca falsa, por supuesto. Entonces, la humanidad, quieren que la humanidad se apoye en la iglesia, la cual no es absolutamente falso. No está en ninguna parte de la Biblia que nosotros nos tenemos que apoyar en la iglesia, o que la iglesia es fundamento de salvación. Así que vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 19. Es el versículo que este señor va a exponer y se apoya, donde él se apoya, donde está el papado. Él dice que allí está el papado. En Mateo capítulo 16, versículo 19 dice que allí está el papado, y en Isaías 22, 22. Entonces, aquí dice en 16, 19, y a ti, le está hablando Jesús a Pedro, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vamos a explicar qué significa, porque hasta la misma iglesia cristiana no entiende a cabalidad qué son las llaves del reino. Por supuesto que la mayoría lo sabe, pero hay parte que si viene un católico y le dice eso, tiene que saber explicar qué son las llaves del reino. Nosotros como cristianos tenemos que saber qué son las llaves del reino. Entonces, vamos a escuchar al señor curateca, que él se apoya en este versículo para decir que el papado es válido. Y allí en 22, 22 de Isaías, lo cual, como decimos siempre, ellos pegan un versículo con otro con saliva y dicen que esa es la verdadera doctrina. Así que vamos a estar escuchando a este señor. Que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que tampoco existe un Dios sin su iglesia. Pero es que tampoco hay un Jesús sin su madre. Porque tampoco hay una iglesia que sea sin papa. Y tampoco existe una iglesia que no tenga la jerarquía instituida por Cristo. Al igual que no existe una iglesia sola escritura. Por lo tanto, si te falta alguno de estos 6 puntos, no estás en la iglesia correcta. Entonces, vamos a ver, y aquí están el señor Plasencia y el señor Alarcón, que vamos a continuar un poquito para ver lo que ellos creen, lo que cree el catolicismo, porque el curateca no explica nada, simplemente tira versículos y dice que ahí está el papado. Lo tira y la gente tiene que creer que ahí está el papado.
Hay que escudriñar, hay que ver, hay que mirar, hay que estudiar para ver si realmente está el papado, porque el problema que hay es la tradición. Siempre el problema es la tradición. O sea, lo dijeron y bueno, lo tenemos que creer lo que otros creen o lo que otros profesan o lo que otros divulgan. Esta es mentira. Por supuesto que el papado no existe en las escrituras. Es algo absolutamente falso. Entonces, vamos a escuchar en el próximo audio o video que vamos a examinar lo que ellos creen. Entonces dijimos que Mateo 16:19 y vamos a leer 22:22 de Isaías, que ellos dicen que allí está Pedro. 22:22 de Isaías, la cual está Eliakim, que es un tesorero. Es un hecho político, es un hecho de Israel que no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, no tiene nada que ver este evento con un supuesto papado. Por eso les digo, ellos pegan con saliva un versículo con otro y dice, esta es la verdadera doctrina, esta es la iglesia de Jesucristo. O sea, todo lo que creen esto es porque no han leído la Biblia. Ahora vamos a observar y vamos a escuchar mejor cómo el señor Alarcón le cree todo a Plasencia, o se hace el que le cree a Plasencia, o, como decimos, una persona será condenada por rehusar creer en Jesucristo. Cuando una persona cierra el corazón, cierra los oídos a la verdad, empieza y abre los oídos a la mentira, esa es la condenación del hombre. El señor Alarcón ha cerrado los oídos a la verdad y ha abierto los oídos a la mentira. La verdad está en la palabra, como dicen 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, allí en los Salmos. Entonces vamos a ver lo que dice 22, podemos leer del 20. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Porque había un problema aquí. Podemos leer del versículo 15, dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. O sea que el catolicismo romano cree que Pedro quedó como mayordomo, o sea, como no está el dueño, no está el jefe, no está el amo, y quedó Pedro como el dueño, o sea, como mayordomo. Es algo absolutamente falso. Hay una sola jerarquía en la iglesia y esa jerarquía es Jesucristo, no hay otro. El que manda en la iglesia es Jesucristo, no hay ningún Pedro, no hay ningún Pablo, no hay ningún apóstol, no hay ninguna María. El que manda en la iglesia es Jesucristo. Entonces dice, ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. O sea, había un juicio de Dios sobre Sebna. Eran cuestiones de Israel, no tiene nada que ver con la iglesia esto. Por eso estoy leyendo para que podamos ver que no tiene nada que ver con Pedro, no es ninguna profecía sobre el papado, ni sobre Pedro, ni sobre toda esta gente, porque era una cuestión política. Lo que concierne a la iglesia del Señor no son cuestiones políticas, esa es la locura católica romana que cree que la iglesia se maneja con cuestiones políticas. Por eso le dijo el mismo Señor allí en 24, 26 de Lucas que la iglesia no habrá jerarquías. ¿Por qué? Porque la única jerarquía es Él. Todos seremos siervos. En la iglesia no hay jerarquía, hay ministerios, hay servicio, hay amor. En la iglesia no hay señores, hay un solo Señor, se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, aquí que vino Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Quiere decir que el Señor había enviado un juicio sobre Sebna y lo iba a suplantar Eliakim. Entonces ellos creen que allí está el papado. Dice, versículo 18, dice, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Era
simplemente una sucesión, un juicio de Dios, y Dios cambiaba allí la mayordomía o la tesorería. Entonces, dice que era tesorero Semna, y si era tesorero, si lo aplicamos a lo que eran los 12 discípulos, le tendría que corresponder a Judas, porque Judas era el tesorero allí del grupo del Señor, del grupo de los apóstoles, no era Pedro, porque si están cambiando el tesorero, tiene que coincidir que Pedro tendría que ser tesorero, y Pedro no era el tesorero. Entonces dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y ahí dicen que Eliaquín es Pedro, ese es Pedro, Eliaquín es Pedro. Por supuesto que nosotros tenemos entendido que todo lo que es el catolicismo y la idolatría, porque esto es pura idolatría, ellos invocan muertos, hablan con muertos, creen en muertos, ellos creen que eso es como los zombies, creen que están vivos y en realidad están muertos, o sea, hablan con gente muerta. Ellos creen que Pedro está vivo cuando Pedro se murió hace 2000 años. Entonces dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y me daba risa cuando lo escuchaba el Señor todo lo cual decía, ya está padre, decía, ahí está padre, él es un padre, el Papa es un padre. Qué locura, qué ignorancia. Ven la palabra padre y ya dice, ahí está el Papa. Como si en la Biblia no hubiera muchas veces la palabra padre. Eso es la idolatría. Por eso el catolicismo es pura idolatría. Ellos dicen que no son idólatras y son idólatras. De la punta del pelo hasta la punta de los dedos son idólatras. Porque ven a su ídolo en todos lados. Como siempre lo decimos, cuando habló el señor Alarcón con el pastor Villamizán, él le dijo, y él negaba algo, el señor o el pastor Villamizán, el hermano, le decía a Alarcón, si uno algo a alguien, vivo o muerto, le da los atributos de Dios, ese algo a alguien vivo o muerto se transforma en un ídolo, en un falso Dios. Eso es evidente, lo dice el mismo catecismo. El mismo catecismo de ellos dicen lo que es la idolatría, eso es la idolatría. Y el señor Alarcón, como no tenía escapatoria, y se escapó como si fuera cual anguila acuática, se escapó y dijo no, dice. Tenía razón el pastor Villamizán, lo arrinconó con eso y no le quedaba otra al señor Alarcón que decir que sí, que eso es idolatría y que el catolicismo es idólatra. ¿Por qué? Porque le dan los atributos que solamente le corresponde a Dios a criaturas. Entonces, ¿qué dijo el señor Alarcón? Dijo, según con el lente que uno lo mira. Y estamos de acuerdo. Porque si lo mira con los lentes de un idólatra, si él mira y lee las escrituras siendo idólatra, por supuesto que aquí va a ver a Pedro. ¿Por qué? Porque es idólatra. ¿Por qué? Porque el idólatra en todos lados ve a su ídolo, a su Dios, a su falso Dios. Entonces, estamos de acuerdo en eso. El señor Alarcón mira y lee las escrituras. El señor Plasencia, el curateca, ¿cómo lee las escrituras? Como la lee un idólatra. Entonces, al leerla como la lee un idólatra, ven a Pedro. Eliaquín para ellos es Pedro. ¿Por qué? Porque son idólatras. Simplemente. Entonces dice, y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Entonces todo esto ellos están viendo. Este versículo de abrir y cerrar está en este lugar, lo cual ellos lo conectan con allí con 16, 19 y 20. Lo conectan, lo pegan con algún pegamento y dicen, aquí está el papado, aquí está Pedro profetizado. No tiene nada que ver una cosa con la otra porque estas son cuestiones políticas y en la iglesia del Señor Jesucristo no hay jerarquía, hay servicio, hay amor, hay ministerios que protegen al rebaño por medio de la instrucción de las Escrituras.
Entonces, esto es absolutamente falso, y más falso todavía porque el versículo 25 dice y profetiza que aún Eliaquim iba a caer. O sea que ellos mismos están poniendo una soga al cuello, diciendo que si ellos dicen que aquí está el papado, aquí también se profetiza que el papado va a caer. Dice en el versículo 25, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. ¿Cuál era el clavo hincado? Eliaquim. Vamos a leer el versículo 23 que dice, y lo hincaré. ¿A quién? A Eliaquim. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Ese es Eliaquim, el clavo en lugar firme. Y el versículo 24 dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Así como Dios dijo que iba a poner a Eliaquim, también él dijo que lo iba a quitar. Entonces, por eso es lo que tienen las sectas, que toman un versículo y aún el cura Tora toma una palabra, que es padre, y él dice aquí está el papado, porque acá dice padre. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una cosa espantosa la doctrina católica romana. Lo hablamos para que podamos entender que esto es... el catolicismo romano no es la iglesia, nunca fue la iglesia ni nunca será la iglesia. El catolicismo romano no es otra cosa que los enemigos de Dios, que disfrazan su paganismo con cristianismo. Entonces podemos ver claramente por qué decimos que no puede ser, porque estas son cuestiones políticas. Y el mismo Señor dijo allí en 22 de Lucas que no son cuestiones políticas, porque el mayor servirá al menor, diciendo que no hay jerarquías en la iglesia. Si dice la Biblia, si dice el mismo Señor Jesucristo que el mayor servirá al menor, ¿qué está diciendo el Señor? Que no hay jerarquía en la iglesia. Porque si será siervo, será esclavo, de la palabra doulo que dijimos, ya lo hablamos muchas veces. La palabra significa esclavo, sirviente, siervo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el esclavo es una figura de la antijerarquía. Si alguien que no tiene jerarquía, ni tiene poder, ni tiene autoridad, es un esclavo. Y el Señor dijo que el mayor servirá al menor. O sea que el mayor será esclavo del menor, aludiendo que no hay jerarquías en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una sola jerarquía en la iglesia, hay una sola cabeza. Un cuerpo, usted tiene una sola cabeza, no tiene dos cabezas usted. Usted tiene una sola cabeza. La iglesia también tiene una sola cabeza. Una sola cabeza es la que manda, la que da las órdenes a todos los miembros, y se llama Jesucristo. Como dice allí en 1.18 de Colosenses, Cristo es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza, no hay otra autoridad dentro del cuerpo. Hay una sola autoridad y se llama Jesús, se llama Cristo. Entonces, ya miramos un poquito lo que ellos conectan, Mateo 16-19 con 22-22 de Isaías, que conectan a Pedro con Eliaquim. No tiene nada que ver el uno con el otro. Nunca se profetizó sobre Pedro en las Escrituras. O sea, Pedro como papa, Pedro como líder. La Biblia nunca habla de dos rocas, de dos cabezas. Eso es absolutamente ridículo. Pedro era un hombre y Jesús era Dios, o es Dios, el Verbo encarnado. No tiene nada que ver el uno con el otro. Por eso Jesús le dijo a María, ¿qué tenemos que ver? Vos y yo no tenemos nada que ver. Así como están lejos los cielos de la tierra, así estamos lejos vos y yo. Mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, porque tus pensamientos son terrenales. Mis pensamientos son del cielo. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con el Padre. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. No tenemos nada que ver el uno con el otro.
Es la misma diferencia que había entre Pedro y Jesús allí cuando se estaba hablando en Filipo, en Cesarea de Filipo. Es la misma diferencia. Porque el Señor preguntó, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí está toda el centro de la conversación es Cristo, no es ni Pedro, no es ni la iglesia. El centro de la conversación fundamental para que ellos desarrollen su ministerio, su testimonio, para que puedan ser testigos llenos del Espíritu Santo, como fueron investidos allí en Pentecostés, ellos tenían que saber con quién estaban tratando, con quién estaban hablando, quién era su líder, quién era su maestro, quién era su Dios. Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. O sea que la gente veía a Jesús como un profeta, como un gran profeta, como lo ven las sectas. Las sectas ven a Jesús como un profeta, como un hombre, como el hijo de María. Eso es lo que ven las sectas, al hijo de María. Y algunas, que son peores todavía, que lo ven como al hijo de José o al hijo de David, digamos. Jesús era descendiente de David políticamente. Por supuesto que Jesús es venido del cielo, o era venido del cielo en ese momento. Entonces, dice, la gente lo veía a Jesús como un hombre, como un profeta. Lo veían como Elías, como Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús tenía un interés para que ellos sepan quién era Jesús. Era fundamental porque nosotros testificamos a Jesús como el Verbo encarnado, como Dios en la tierra, como nuestro Salvador. Porque a nosotros nos salvó Dios, no nos salvó un hijo de María, a nosotros nos salvó Dios. Dios nos salvó, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Él nos salvó. Si Él tendría algo de María, no habría salvación para nadie, porque si Jesús hubiera tenido algo de María y María tenía tendencia al pecado, así que con solamente tener tendencia al pecado, cabría la posibilidad de que Jesús podría pecar, y eso es imposible. Dios no puede pecar. No pecó, no peca en ese momento y no pecará jamás Jesucristo. Jesucristo agradó al Padre cada milésima de segundo en la eternidad. Jesús nunca desagradó al Padre, jamás de los jamases. Entonces, dice, y Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ese era el interés de Jesús, esa era la pregunta central. Jesús no estaba preguntando quién dice la gente que es Pedro, o quién dice la gente que es la iglesia, o qué es la iglesia, si la iglesia salva. No, Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí se dirime, digamos, toda la cuestión. Aquí se termina, digamos, todo. Como se dice, apaguemos todo, cerremos todo y apaguemos todo y vayámonos. Ya está todo dicho. Se tenía que decir y se dijo. A Pedro, Dios el Padre le reveló quién era el que estaba frente a él. Era el mismísimo Hijo de Dios. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, tú eres el elegido por el Padre. Tú eres el que va a redimir al mundo, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En esta frase se resumió lo que se puede decir el Evangelio. Lo dijo también Juan el Bautista, le dijo cuando lo vio a Jesús que se acercaba, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí se resume todo lo que es que el papado no existe. ¿Por qué no existe? Porque Pedro era hijo de Jonás y Jesús era hijo de Dios, el Hijo del Dios bendito. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. No hay, digamos, estamos hablando, o están frente a frente el Creador y la criatura. No tienen nada que ver el uno con el otro, digamos, en lo que respecta a esencia y a eternidad. Pedro era una creación y Jesús era increado. Jesús era Dios, Dios mismo. Era el Hijo de Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Entonces, al igual que Jesús le dijo a María, no tenemos nada que ver, vos y yo,
en la boda de Caná, y en Juan 2, lo mismo le está diciendo a Pedro. Vos sos barro. ¿Por qué sos barro? Porque sos hijo de Jonás. Vos tuviste un principio y tendrás un final. Sos una criatura, sos una creación. Yo no tengo principio, yo no tengo final. ¿Por qué? Porque mismo Pedro lo declaró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había dos paternidades y esas paternidades determinaban la situación, se puede decir. O sea, Pedro era barro, Jesús era celestial, era Dios, es Dios. Jesús vino del cielo, Pedro vino del barro. Y ahí se dirime toda la situación de que el papado no existe. No existe porque Jesús no va a apoyar su casa sobre el barro. Porque si Pedro es barro, Jesús no puede apoyar la iglesia sobre el barro o la casa. ¿Usted haría una casa o su casa sobre el barro sin cimientos? Por supuesto que no. Sería un suicidio y además mataría a toda su familia, porque esa casa se iba a caer. Por eso el mismo Señor lo dice allí en 7:24, 26, 27, que la casa, si está sobre el barro, si Jesús hubiera puesto, si Jesús hubiera dejado un papado, lo cual es absolutamente falso, porque el catolicismo dice que Jesús dejó una roca. ¿Cómo Jesús va a dejar una roca? Si Él es la roca. Lo mismo que el sacerdocio. ¿Cómo Jesús va a dejar un sumo sacerdote si Él es el sumo sacerdote? Es una ridiculez. Dice en 7:24, dice, de Mateo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor es prudente, por supuesto, y siendo nosotros que somos finitos, que tenemos una mente infinitamente inferior al Señor, que tenemos nuestras limitaciones, haríamos nuestra casa sobre cimientos. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano sabe que una casa que se hace sin cimientos se va a caer esa casa. Lo va a matar a él y va a matar a toda su familia. ¿Quién haría eso? Una persona que está mal de la cabeza o no está en sus cabales. Sería llevar a la muerte a toda su familia. Si nosotros no lo hacemos, que somos humanos, somos finitos, somos limitados, somos criaturas, mucho menos Dios. ¿Cómo Dios va a afirmar la iglesia o cómo Dios va a fundamentar a la iglesia sobre Pedro? Es una locura. Es como que Dios quisiera la muerte de la iglesia o la muerte de su propia familia. Sí. ¿Por qué? Porque Pedro se murió. Una vez que Pedro se murió, se cayó en la casa. No tiene ningún sentido eso. Es como poner una casa sobre un hombre. Usted imagínense el peso que puede tener una casa. Y no solamente una casa, un edificio, dice la palabra. Que la iglesia es edificio, casa de Dios. Usted imagínense, pone un edificio de 10 pisos sobre un hombre, lo aplasta y lo hace desaparecer. Usted imagínense que pone un edificio sobre Pedro, lo va a aplastar. En 2 segundos ya dejó de existir Pedro, ya no respira más Pedro. Entonces la casa tiene que estar puesta sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Entonces dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es lo que queremos decir y queremos explayarnos un poquito más lo que es la roca. O sea, Jesucristo no vino a fundar una roca. Estamos hablando de lo mismo que el papado como el sacerdocio. Jesús no vino a dejar sacerdotes o a dejar un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote. Él al hacer su obra, él iba a quedar como sumo sacerdote. Él iba a ocupar ese lugar que solamente había para una sola persona según el orden de Melquisedec. Dejar un sumo sacerdote es una contradicción, porque él era el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque había sido nombrado por el Padre. Y lo que es el fundamento de la iglesia es Cristo el fundamento, o Cristo la roca. ¿Y quién la puso? Dios. Y Jesús no podía poner otro fundamento porque Él era el fundamento. ¿Cómo Él va a poner un fundamento si Él mismo es el fundamento? Él es la roca. ¿Cómo Él va a poner una roca si Él es la roca? Es descabellada. La doctrina católica es absolutamente absurda y ridícula. Entonces dice,
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que hubiera sucedido si Jesús hubiera dejado a Pedro como roca o como sustento de la iglesia o como que la iglesia descansa sobre Pedro. ¿Qué pasa? Hubiera venido la lluvia, los ríos, los vientos, quedarían con ímpetu contra aquella casa y la casa se hubiera caído. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer Dios. Por eso es absolutamente incompetente el magisterio romano. Es absolutamente absurdo lo que enseña el catolicismo romano. Es absurdo totalmente. Por eso el católico no lo dejan leer la Biblia, no lo dejan pensar, no lo dejan deducir, no lo dejan razonar, porque el día que el católico razona, deduce y saca sus conclusiones, se da cuenta que el catolicismo romano es una farsa. Absolutamente. ¿Por qué? Porque le hacen creer que Dios construye la casa sobre Pedro, sobre el barro. ¿Por qué? Porque Pedro es barro. ¿Por qué? Porque Pedro es hijo de Jonás. ¿De dónde salió Jonás? ¿De dónde desciende Jonás? De Adán. Y Adán era barro. Adán fue sacado del barro. Como todos los seres humanos fuimos sacados del barro. El único que no fue sacado del barro fue Cristo. Él vino del cielo. Dijo, yo he descendido del cielo. Yo no soy de esta tierra. Yo soy celestial. Por eso la iglesia se puede apoyar en mí. Porque yo soy la roca de los siglos. Entonces, Cristo no vino a fundar. ¿Por qué? Porque él era, digamos, la fundación. Él no vino a dejar una roca porque él era la roca. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios lo nombró como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también Dios lo pone a Cristo como la roca de Israel. Podemos leer en Isaías 28:16, dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es el que funda? Dios. Que fundó una roca, y la roca es Cristo, como dice en 10:4 de 1 Corintios. Dios es el que fundó una roca en Israel. La iglesia es consecuencia de esa fundación. La iglesia no es fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que dicen estos señores sobre la iglesia. Y tenemos que decir sobre el papado, donde ellos dicen que existen las escrituras. Uno no lo ve por ningún lado, por más que lo lea y relea, uno no ve el papado. Uno ve que Cristo es la roca. El que fundó es Dios. El que funda es Dios. El que nombra o ordena el sumo sacerdote es Dios. Jesús no vino a ordenar sacerdotes, ni vino a fundar una iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación. Pero Jesús no vino a fundar una iglesia. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el medio. Jesús es el medio de salvación. Entonces, todo es consecuencia de la obra redentora de Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice allí en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En ninguna parte de las Escrituras hablan que Pedro es la roca. Pablo fue al tercer cielo y cuando regresó no dijo Pedro es la roca, él dijo Cristo es la roca, como dice allí en 10:4 de 1 Corintios. Y también en 1 Corintios dice que Cristo no me envió a bautizar, dijo, Cristo me envió a predicar. O sea,
Pablo habló cosas y nunca dijo que María era la madre de Dios, que existía un purgatorio, que Pedro era la roca, que Pedro era el papa, que Pedro era el líder. No dijo nada de esas cosas el apóstol Pablo. Él dijo que habló con el Señor y el Señor le explicó el Evangelio. El Evangelio que es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, él trajo el Evangelio de la gracia, el Evangelio donde la salvación es por medio de la fe y no por obras. Por eso Pablo nunca habló ni de Pedro, ni de María, ni de nada de esas cosas, ni que la iglesia salva y todas esas absurdidades católicas romanas. Eso es absolutamente falso. Por eso dice en 2:20 de Efesios que somos edificados sobre el fundamento. La palabra edificado, que es epoi, kodomeo, que significa construir sobre. Nosotros hay una construcción, pero se hace siempre sobre el fundamento. Esta palabra también significa edificar sobre edificar, edificar encima. Por eso hablamos allí de Mateo 7, 24 al 26, que la casa se tiene que edificar sobre la roca, no sobre el barro ni sobre la arena. Pedro es barro, Pedro es arena. Por eso el papado no existe en las Escrituras. Esta palabra es compuesta que se divide en dos, que significa epi, que significa sobre o encima, y oikodomeo, que significa ser constructor de la casa, construir o fortalecer. Este versículo significa que el fundamento, cuando habla de la palabra fundamento, que es semelios, que significa algo, fundamento, cimiento o base, que pertenece al fundamento y la raíz, o el derivado de esta palabra es tisemi, que es colocar, puesto, como siempre hablamos de la palabra tisemi, que es colocar o poner. Entonces, la doctrina se coloca sobre el fundamento. O sea que toda la doctrina está basada en el fundamento. Por eso dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles no son el fundamento. Los apóstoles hablan del fundamento. Y el fundamento es Cristo. O sea, toda la doctrina está apoyada en Cristo. Si una doctrina está apoyada en María, si una doctrina está apoyada en Pedro, si una doctrina está apoyada en la iglesia, si una doctrina está apoyada en el purgatorio, todas esas cosas son falsas. Rosario, todas las locuras católicas, si no le dan la gloria a Jesucristo, es falsa esa doctrina. Por eso dice allí en Juan que el Espíritu Santo ha venido a darle la gloria a Jesucristo. Si una doctrina no le da la gloria a Jesucristo, y la gloria se la dan a María, la gloria se la dan a la iglesia, la gloria se la dan a Pedro, al Papa. Por eso esta doctrina del papado le da la gloria a Pedro o al Papa. Y por eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo nunca puede inspirar o enseñar o iluminar esta diabólica doctrina del papado. Nunca. El Espíritu Santo nunca puede decir que Pedro es el papa o que Pedro es el líder. ¿Por qué? Porque el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la jerarquía de la cabeza, el que manda a la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Pedro es una piedra más, es una piedra, por supuesto, en su momento fue utilizado por el Señor para que seamos edificados sobre el fundamento. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Los apóstoles no eran el fundamento, sino que ellos hablaban del fundamento, enseñaron del fundamento, testificaron del fundamento que es Cristo. Dice, por eso edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas no son el fundamento. Como dice en 21:14 allí de Apocalipsis, ellos dicen que el fundamento son los apóstoles. No, dice que los nombres estaban encima del fundamento. Claro, encima de Cristo. Cristo es el fundamento, no los apóstoles. Los apóstoles testificaron del fundamento. Pero un hombre no puede ser el fundamento ni el cimiento, porque ya dijimos, porque el hombre es barro. Porque Pedro dijo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y ahí se definió todo. Cuando Jesús le dice, tú, bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, le está diciendo, Pedro, vos no podés ser papa porque vos sos barro. Acá, la roca soy yo, por supuesto. Y Pedro lo entendió así. Pedro no conoce a los católicos, Pedro, ni sabe quiénes son los católicos.
¿Por qué? Porque Pedro no era católico, ni Pablo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva. Es una ridiculez lo que habla el catolicismo, por supuesto. Entonces, el fundamento de Dios significa que el fundamento puesto por Dios no es la iglesia el fundamento. La iglesia no es fundamento. El fundamento es Cristo y somos edificados sobre Él. Los apóstoles hablaron del fundamento. Los apóstoles no eran fundamento. Sus personas no eran fundamentos. Lo que quiere hacer creer al catolicismo que la iglesia descansa sobre Pedro, sobre los apóstoles y sobre la iglesia. Eso es falso. Falso. Toda la iglesia descansa sobre el cimiento, sobre la roca, o sea, sobre Cristo. Dice que tanto Santiago, Juan y Pedro, Jesús, allí Pablo los saludó allí en 2.7 de Gálatas, y que eran consideradas como columnas. Claro, las columnas trasladan toda la fuerza, todo el peso del edificio, transmiten todo ese peso al cimiento. O sea que la función de las columnas, en este caso eran los apóstoles, los profetas, los que son llamados columnas en la iglesia, hacen que toda la estructura descanse en la roca, o sea, en el cimiento. Esa es la función de la columna, trasladar todo el peso al cimiento. Y todo el edificio descansa en el cimiento. Pero la función de la columna es hacer que el peso, transferir todo el peso al cimiento. Entonces, toda la doctrina tiene que estar basada en el cimiento, o sea, en Cristo. Toda doctrina que no le da la gloria a Jesucristo no está apoyada en el cimiento. O sea, no es falsa doctrina, por supuesto. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que dicen estos señores, tanto el señor Plasencia como el señor Alarcón, a ver qué es lo que creen con respecto al papado. Esta armonía es la pluma de Dios, ¿no? Acá podemos ver la pluma de Dios, firmado por Dios, ¿no? By Dios. Esta es la declaración de un hombre que no lee la Biblia. O sea, si él cree todas las barbaridades que dice el señor Plasencia, significa una persona que no ha tocado una Biblia en su vida o no cree lo que dicen las Escrituras. Por eso dijimos que el señor Alarcón es un hombre que le ha cerrado los oídos a la verdad y ha abierto los oídos a la mentira. O sea que él dice en sus declaraciones que para ser cristiano no hay que leer la Biblia. O sea que las Escrituras no valen nada para él, le da lo mismo. Que estén en la basura o que estén arriba de la mesa le da lo mismo a él porque dice que no la necesita las Escrituras. Él le basta y le sobra a la iglesia. Por eso ellos dicen que la iglesia es fundamento, que es maestra. No, el fundamento y maestro es Jesucristo, no la iglesia. La iglesia no salva, el que salva es Jesucristo. La iglesia no es la verdad es Jesucristo. La iglesia sí es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad. Pero la iglesia no es la verdad. Por eso ellos hacen creer a la gente que la iglesia es la verdad. O sea, ellos toman el lugar de Dios. La verdad es Dios, la verdad es Cristo. La verdad es el Espíritu Santo, como dice allí en 1 Juan 5:6. La verdad es Dios, no la iglesia. ¿Por qué? Porque si se cree que la verdad es la iglesia, pasa lo que pasa con el catolicismo. Lleva a toda una humanidad, o parte de la humanidad, al lago de fuego, mintiéndole a los hombres. Entonces el señor Alarcón dice, esto es la pluma de Dios. ¿Por qué dice él que esto es la pluma de Dios? Porque no tiene ni idea de lo que dicen las Escrituras, porque él ha cerrado sus oídos a la verdad. Claro, por supuesto. Si una persona que no quiere creer a la verdad, le va a creer a la mentira, lo dice la misma palabra del Señor. Serán entregados a espíritus mentirosos, a espíritus diabólicos como el que tiene el señor Plasencia. Son doctrinas de demonios la que habla esta gente. Entonces el señor Alarcón dice que esta es la pluma de Dios. O sea, el papado es la pluma de Dios. ¿Se puede escuchar algo más ridículo que esto?
diría que casi es imposible. El papado no existe. Existe en la mente de él, la mente idolátrica de él. ¿Por qué? Porque él es un idólatra. Y dice que los idólatras serán arrojados. Los idólatras y mentirosos, como dice Apocalipsis 21:8, serán arrojados al lago de fuego. ¿Y por qué son engañados? Porque le han dado la espalda a la verdad. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dicen estos señores. Abajo, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Te soy honesto, no pensé que íbamos a ir por este camino y Dios no para de sorprenderlo a uno, ¿no? Te soy honesto, no. Dice que no para de sorprenderlo. ¿Por qué lo sorprende? Porque no lee la Biblia, no quiere leer la Biblia. O no le quiere creer. Quizá la leyó completa. Se conoce de un hombre sumamente hereje, sumamente con doctrinas torcidas, absolutamente. Y leyó la Biblia, yo lo pude escuchar, 52 veces leyó la Biblia completa y sin embargo es un perfecto hereje. Tiene doctrinas totalmente torcidas y es anticristiano, negando mucho de las doctrinas verdaderas. Y la leyó la Biblia 52 veces. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes escuchan pesadamente mis palabras. O sea, cierran los oídos a la verdad. Porque el hombre tiene la capacidad de cerrarle los oídos a la verdad y abrirle los oídos a la mentira. Así como cerrarle los oídos a la mentira y abrirle los oídos a la verdad. Usted cuando cree en las Escrituras, cuando usted lee las Escrituras, usted cuando estudia las Escrituras, cuando usted quiere buscar la verdad, seguir la verdad en amor, como dice allí en 4:15 de Efesios, encuentra la verdad. Porque la verdad se deja encontrar por aquella que le busca. Porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Y la verdad está en las Escrituras, no está ni en los hombres ni en las instituciones. La verdad está en las Escrituras. Aquel que le da la espalda a las Escrituras le va a creer a la mentira. Le va a creer al catolicismo romano. Por eso aquí el señor Alarcón le ha dado la espalda a las Escrituras. Es un hombre rebelde, un hombre que se ha rebelado con Dios. Es un anticristo que le da toda la gloria a los hombres. Si él le da la gloria a Pedro y lo pone en lugar de Cristo, él dice, no lo pongo en lugar de Cristo. Entonces, si no lo pone en lugar de Cristo, no lo pongan, no lo nombres, no lo ensalcen. No digan que hay una sucesión papal, porque eso no existe en las Escrituras. Cuando el Señor dijo, el que me oye a mí, lo oye a usted. El que lo oye a usted, me oye a mí. Y el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El Señor le estaba hablando a ellos. Que por medio de las Escrituras nosotros íbamos a recibir a los apóstoles, íbamos a oír a los apóstoles, íbamos a recibir a los apóstoles por medio de las Escrituras. ¿Por qué por medio de las Escrituras? Porque ellos están muertos. Porque si el Señor le dice, los que reciben a ustedes, me reciben a mí, pero el Señor no sabía que ellos iban a morir, en 10, 20, 30 años iban a morir ellos. Por supuesto que el Señor lo sabía. Lo que el Señor también sabía, que ellos iban a dejar los escritos, que son las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos, 2000 años después, recibir a los apóstoles, oír a los apóstoles, escuchar a los apóstoles, que ellos hablaban de la roca, del fundamento, y nosotros podamos creer y ser salvos. Por eso no existe la sucesión papal, ni los papas, ni nada de esas cosas. Eso es todo falsa doctrina. Eso es todo mentira. El papado no existe. Porque lo dijo el mismo Señor, el que los recibe a ustedes. Pero ¿cómo una persona que van a nacer 2000 años después, cómo los va a recibir a ellos? Es una locura. O sea, una persona que piensa y lo estaba escuchando al Señor ahí, quizás estaría presente y escuchaba que le decía a los apóstoles, los que los escuchen a ustedes, a mí me escucha, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y esta persona quizá se pondría a pensar, pero ¿y las personas que van a nacer después que ellos mueran? ¿Y las personas que van a nacer dentro de 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años? ¿Cómo van a hacer para recibirlo a ellos si ellos van a estar muertos? Por medio de las Escrituras. Porque el Señor en ningún momento habla de una sucesión papal, en ningún momento. Si el Señor les dice, los que lo reciben a ustedes, me reciben a mí, está queriendo decir que ellos iban a dejar escritos. Por eso el apóstol Pablo dijo que a los judíos se les confió las Escrituras, a alguien se le confió las Escrituras, a alguien se le confió el Evangelio.
Pero si ellos van a morir, ¿cómo hacemos nosotros para recibir ese evangelio? Por medio de escritos. Este es el documento sagrado que nosotros necesitamos para creer. Aquellas personas por las cuales el Señor le dio la autoridad. Era una autoridad temporal porque ellos se iban a morir, pero la autoridad quedó en las Escrituras. Ahí quedó la autoridad. Ellos fueron autoridades temporales, los apóstoles y Pablo. Al apóstol Pablo se le encomendó el evangelio, o sea, se le confió la misma palabra pisteo que se usa para allí en 3:2. De Romanos se usa la palabra pisteo, o sea que Dios le confió al pueblo de Israel las palabras de Dios. Las palabras, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló muchas veces y encomendó y confió su palabra a los profetas y a los apóstoles. Pero si ellos se van a morir, tiene que quedar un testimonio. Y el testimonio es lo que ellos dejaron. Por eso el Señor les dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Pero ¿qué sucederá con las personas que van a nacer dentro de 2000 años como nosotros? ¿Cómo hacemos para escuchar a Pablo, a Pedro? ¿Cómo hacemos? Por medio de las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera cree en las Escrituras solamente, no cree en concilio, no cree en los padres de la mentira y en todas esas cosas. Porque la iglesia verdadera siempre fue perseguida y todos los documentos y todas las verdades y toda la sana doctrina, Roma y todos los poderes anticristos se encargaron de hacer desaparecer en la humanidad. Por eso la iglesia cristiana no tiene prácticamente historia en la tierra, la verdadera iglesia. Ahora la falsa, el paganismo, sí tiene historia, por supuesto, pero la palabra de Dios dice así, Salmo 116, versículo 11, dice que los hombres son mentirosos, que los hombres son pecadores. ¿Yo cómo puedo confiar en los hombres? Yo tengo que confiar en lo que dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Hay un testimonio del Espíritu. Por eso dijo el Señor, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es el Espíritu, es la obra gloriosa del Espíritu Santo que ha obrado y ha conservado las Escrituras que se tienen. Por eso Juan dijo, estas cosas las quedaron escritas para que podáis creer y tener vida en el Hijo de Dios. Dice en 20:30, dice, de Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como el Señor comunica su mensaje a todas las generaciones de todas las edades por medio de las Escrituras. Acá no dice porque estas cosas quedaron en el aire y bueno, el que la agarra y el que no la agarra no la agarra. No, quedó escrito claramente. Dice porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Dios, desde el monte Sinaí, siempre se movió por medio de las Escrituras, por el documento. ¿Usted compraría una cosa sin documento? Si se le preguntara al señor Alarcón, Plasencia o el Curateca si compraría una casa o un auto sin papeles. Por eso son gente ridícula, gente que les miente a las personas. Les miente a las personas. Porque decía, yo le digo al señor Plasencia, Alarcón o Curateca, te vendo una casa, le vendo una casa, vale $10 millones la casa. Bueno, págueme. Y me van a decir los papeles. No hay papeles. Usted simplemente págueme. Usted créame que lo que yo le digo es verdad. Después van y no encuentran nada. Es una estafa. Porque si algo sin papeles es una estafa. Si a usted le quieren vender algo sin papeles, ¿usted lo va a comprar? ¿Usted puede comprar algo sin papeles? Hay que ser tonto para comprar algo sin papeles. Yo tengo que, si compro algo, porque si voy a pagar $10 millones de mi patrimonio,
tengo que saber bien qué es lo que estoy haciendo. Por eso están las Escrituras. Por eso dice Juan, pero estas cosas se han escrito. Por eso el Señor dijo, el que los oye a ustedes, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, hablando de la sola Escritura. Por eso el Señor dijo también, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, no dan testimonio de María, Madre de Dios, no dan testimonio del papado, no dan testimonio que Pedro es el Papa. No porque la Iglesia tiene un solo Papa, se puede decir, o un solo Padre, o un solo Dios, o una sola roca, un solo sumo sacerdote. No puede ningún hombre ocupar ese lugar. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dicen estos señores, a ver qué podemos No lo comentar. tenía ni registrado a eso. Bueno, aquí hay una propaganda, es la presentación del programa del señor Plasencia. Lo que sí, alguno que está del otro lado, alguna persona evangélica que está del otro lado, quizás tiene ideas erróneas respecto al papado, ¿no? Cuando se habla del papado, se piensa de que los católicos... Aquí observen cómo arranca el señor Alarcón, dice que la Iglesia del Señor o las personas tienen una idea errónea del papado. El punto es que no existe el papado. No es que hay ideas erróneas, no existe. Hablamos siempre de la doctrina católica como una casa que no existe, o sea, o un auto que no existe. También hablamos de la Eucaristía, que ellos dicen que, estaba escuchando que no le dan el vino. Entonces muchos católicos se están despertando, debido a que se está enseñando la doctrina correcta, de que por qué no se le da el vino a los católicos. Porque si yo compro un auto, yo quiero que el auto me lo den completo. Yo voy y pago por un auto entero y viene y cuando me lo traen, me traen la mitad del auto. En vez de 4 ruedas, tiene 2 ruedas. En vez de 4 asientos, tiene 2 asientos. Que me estafaron. Entonces, ¿cómo van a ser salvos los católicos? Porque ellos dicen que mediante comer la hostia y beber el vino son salvos. Pero si no le dan el vino, ¿cómo van a ser salvos? Es una mentira. Entonces, el señor Alarcón dice que la gente piensa mal y no entiende. No, simplemente es una mentira. No es que la gente piensa mal o que el cristianismo está en contra del catolicismo. No, simplemente es mentira. Por eso la verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defienden la verdad. Y si eso es mentira, por supuesto que nos vamos a oponer, vamos a protestar. Dios mismo protesta. Dios mismo protestaba allí cuando Pablo protestaba, Dios protesta, la iglesia protesta ante la mentira. Porque si usted me dice una mentira a mí, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a protestar. Dice, ustedes protestan. Claro, pues se protesta contra la mentira, porque si usted me está engañando, si usted me está mintiendo, yo voy a protestar, me voy a levantar mi voz, voy a hablar, voy a decir, no, señor, usted me está mintiendo. Y ellos lo toman como una ofensa, como algo. Ellos creen que la Iglesia Católica Romana es la verdad, cuando realmente es la mentira. Los católicos creen que es Dios en la tierra, ¿no? Que es un tipo de... Y precisamente eso es lo que ellos hacen creer. O sea, ellos niegan cosas que profesan. Ellos dicen, o el señor Alarcón siempre dice que el católico no es idólatra, o el católico no está salvo, cosas así, disparates, cuando son cosas que se están viendo a las claras, que es todo lo contrario, es todo lo contrario.
Cristo, ¿no? Que ya no necesitamos más a Cristo, dado que la iglesia hoy... Es precisamente eso. Lo que cree el catolicismo es lo que tiene en sus catedrales, en sus templos, de un Cristo muerto, de un Dios muerto. Para ellos Cristo murió, porque si Pedro es el sucesor o es el Papa, porque para que haya una sucesión tiene que haber una muerte. Y porque si está viva la persona no puede haber sucesión, y Cristo está vivo, entonces no existe la sucesión. Si Cristo está vivo, no hay sucesión. Hasta que no se muera, no hay sucesión. Como pasaba con los sacerdotes también. Se tenía que morir el sumo sacerdote para que le puedan suceder. Por eso eso era débil e ineficaz. Esto también es lo mismo. Tiene que haber muerte para que haya sucesión. ¿Pedro es sucesor de quién? Ellos hablan allí de Mateo 16, del 13 al 19. Y allí no hay ningún papado, no existe el papado allí. No pudimos explicar, bueno, lo de la llave, pero es un poquito largo de explicarlo, ya lo expliqué, tengo un par de videos sobre las llaves del reino. Donde dice allí en Mateo 16 y 19, ya hablamos de Isaías 22, que ellos lo conectan con Eliaquim. Pedro lo hermanan con Eliaquim. No tiene nada que ver el uno con el otro, una cuestión política y la otra es una cuestión espiritual, no tiene nada que ver un cuerpo o un organismo que es la iglesia. Las llaves que el Señor está hablando están allí en Lucas 11:52, que le dice a los fariseos que el Señor, o a los escribas, a los intérpretes de la ley, que la llave era la llave del conocimiento de Dios, o sea, en las Escrituras. Ellos dicen que le cerraron la puerta al conocimiento de Dios. Por eso cuando habla allí en 21 al 23 de Juan, cuando habla el Señor, a los que le remitieron los pecados les serán remitidos, y a los que ese texto está hablando de la predicación de la palabra del Señor, no está hablando que ellos podían perdonar pecados, porque ellos sabían que el que quita el pecado es el Cordero de Dios, y ellos no podían quitar el pecado. Ellos, al saber que no podían quitar el pecado, se caía de maduro, o se caía por su propio peso, que el que quita el pecado es Cristo. ¿Y cómo Cristo quita los pecados? Por medio de la predicación. La persona escucha la palabra y tiene fe y cree y se salva. Esa llave que abre el reino de los cielos es la predicación, la locura de la predicación, como dice en 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo. Es la locura de la predicación por la cual las personas pueden ser salvas. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios predica, tiene la llave para que se abran los cielos sobre esa persona y esa persona pueda creer y pueda ser salvada. Esos son las llaves del reino. Por eso ellos dicen que Pedro tenía la llave. Era una comisión que Jesús le dio allí en 16 y 19 de Mateo. Una comisión, o sea, una tarea, que algo que tenía que hacer Pedro, que era abrir el reino de los cielos tanto a judíos como a gentiles. Era todo lo que pasó con Pedro, con Pablo, todo quedaron plasmados en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos eran temporales, ellos murieron, ellos fallecieron, ellos se descompusieron, se hicieron polvo, se hicieron tierra. Ya no están más en la esfera de los vivos. Ellos están muertos, digamos, para nosotros están muertos. La palabra de Dios dice que para Dios están todos vivos, por supuesto, para Dios, pero para nosotros están muertos, remuertos. No, por eso dice que no. Por eso, si no, Dios nunca hubiera dicho así en 20:27 de Levítico, que no invoquemos espíritus de muertos. ¿Por qué dice el Señor? Porque están muertos. No evocar espíritus de muertos. Porque si ellos dicen que está todo vivo, entonces no habría pecado allí. ¿Para qué Dios va a decir no evoquen espíritus de muertos si todos están vivos? No habría pecado ahí, si están todos vivos. No, si el Señor dice no evocar espíritus de muertos, es porque están muertos. Punto, esa es toda la situación. Por eso ellos, al hablar con muertos, son idólatras. Y ellos, al considerar que Pedro está vivo por medio del Papa Francisco en este caso, eso es idolatría, porque Pedro está muerto. La tarea de Pedro empezó con su vida y terminó con su vida y punto, ya con su llamado, y él murió y listo. Dejó en las Escrituras lo que tenía que dejar y ya terminó su trabajo, su ministerio.
Aparte del que fue al tercer cielo fue Pablo, no fue Pedro. ¿Por qué Pedro no fue al tercer cielo si él era el Papa? ¿Por qué? Nunca se preguntaron los católicos por qué no fue Pedro. Si Pedro era el líder, Pedro era la cabeza, Pedro era el fundamento, ahí es donde descansaba toda la iglesia. Si ahora el mismo Pedro decía que en 3:16, allí en segunda de Pedro, 3:15 y 16, dice que había cosas que escribía el apóstol Pablo que eran difíciles de entender. ¿Cómo el Papa no va a entender lo que dice un súbdito? Porque ellos se mueven por jerarquía. Por eso en la iglesia no hay jerarquía. Pablo no era ningún súbdito de Pedro, ni Pedro de Pablo. Si eran siervos el uno del otro, como dice las Escrituras, el mayor servirá al menor, todos somos esclavos los unos de los otros, todos somos siervos, todos somos miembros los unos de los otros, todos nos servimos, porque en la iglesia reina el servicio y el amor. No reina el señorío, ni el autoritarismo, ni el despotismo. No, por eso es el cuerpo sirve a la cabeza, el cuerpo sirve, todos servimos a la cabeza, no servimos a Pedro. Servimos a la cabeza. Pedro es un miembro, o es parte del cuerpo, o es una roca viva, como él decía, que nosotros somos rocas vivas. Pero no era ninguna cabeza. La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que da las órdenes. Y Pedro no. Pedro era un hombre, era un apóstol del Señor, era parte del cuerpo de Cristo, pero no era ninguna cabeza. No era ninguna cabeza. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una cabeza, se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Entonces vamos a escuchar un poquito más y ya vamos a ir concluyendo. La jerarquía de la iglesia está ocupada por el Papa, entonces estamos suplantando a... Está diciendo que eso es lo que nosotros creemos los cristianos, que el Papa está suplantando a Cristo como cabeza. Y es realmente lo que sucede. O sea, está lleno de contradicciones. No sé si este señor Alarcón... todo lo que habla son puras contradicciones, porque el hombre es contradictorio, todos los seres humanos somos barro, somos criaturas. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que sentarnos a examinar las cosas para no llenarnos de contradicciones. Y el señor Alarcón es un mar de contradicciones porque se apoya en los hombres, en los pensamientos de los hombres, se apoya en la idolatría, se apoya en el paganismo, se apoya en el catolicismo, y el catolicismo es una bola de contradicciones y de herejías y de blasfemias contra Dios. Así que, ¿qué va a decir este hombre? Lo que abunda en el corazón habla de la boca. Puras contradicciones, puras herejías. Esto con el Papa y cosas por el estilo. Si vos tuvieras a una persona con esta clase de dudas y le tuvieras que responder ¿qué es el papado? ¿Cómo se lo respondería, José? ¿Qué es el papado? Cristo es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Ahí dice, Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca de la salvación. Punto. No hay más nada. Y después le agrega pero, con ese pero le agrega otra roca. O sea, Cristo es nuestra roca de nuestra salvación. Nadie la puede ver, pero eso dice, nosotros necesitamos una roca que se pueda ver, una roca que hable, una roca que... ¿No es cierto? Que la podamos idolatrar. Por eso la idolatría, esas son imágenes. Ellos necesitan imágenes para idolatrar. Todo eso, lo que es el papado, es algo que está en la imaginación del idólatra. El idólatra necesita ver, necesita tocar, porque está ciego, por supuesto. Porque un ciego necesita tocar, necesita palpar, necesita escuchar para saber dónde está parado. O sea, una persona... Por eso el cura Toro dijo, y me llamó la atención que haya dicho, yo soy de las personas que necesitan ver para creer. Todo lo opuesto a lo que dijo el apóstol Pablo, que dijo, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, como viendo al invisible. Y el cura Toro dice todo lo opuesto de lo que dice el apóstol Pablo. Me llamó la atención que sea tan la evidencia de la idolatría, de la incredulidad. Por eso el cura Toro es un incrédulo. El señor Plasencia es un incrédulo. El señor Alarcón es un incrédulo. El señor Curateca es un incrédulo. Ya dije que son ateos. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos necesitan ver para creer. ¿Qué es eso? Un incrédulo. Por eso ellos serán condenados, porque son incrédulos, no creen. Ellos necesitan ver para creer, necesitan ver un papa, necesitan ver una cabeza visible. La cabeza de la iglesia es visible.
solamente que está en el tercer cielo y nosotros no lo alcanzamos a ver. Pero si creemos que esa cabeza es visible, ¿por qué? Porque es la imagen de Dios. Dios tiene una imagen y esa imagen es Jesucristo. Esa cabeza, los ángeles lo pueden ver, ¿no? Los seres celestiales pueden ver a la cabeza de la iglesia. Es visible, solamente que está en el tercer cielo. Entonces, él dice, el cura Toro dice, yo necesito ver para creer. No lo va a ver nunca Cristo, si Cristo está en el tercer cielo. Un día sí va a venir Cristo, su parucía. Va a venir y lo vamos a ver. Y como dice el apóstol Pablo, voy a ser conocido como fui conocido. O sea, así como Dios me ve ahora, yo lo voy a poder ver a Cristo. Y todos se van a ver que la cabeza de la iglesia es visible. Lo que pasa es que ellos, al ser idólatras, necesitan una cabeza en esta tierra, una cabeza terrenal. Necesitan barro. El barro necesita barro. El barro ama el barro, por eso son idólatras. No creen en la cabeza de la iglesia que es celestial. Ellos necesitan una cabeza terrenal. ¿Por qué? Porque su reino es terrenal. El reino del catolicismo es terrenal, es de esta tierra. Y dice Santiago en 3:15 que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que es el catolicismo. Terrenal, animal y diabólico. Eso es todo. Es de esta tierra. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo. No es ni será jamás la iglesia de Cristo. Es el paganismo. Es el paganismo. Por eso muchos apologistas caen en esta. Porque si el catolicismo logra que los protestantes puedan creer que la iglesia católica es la verdadera, pero que los protestantes sean desprendidos de ese verdadero tronco, los tienen en una mano. El punto es que el catolicismo nunca fue la iglesia de Cristo. Nunca, jamás. No es que fue la iglesia de Cristo y se contaminó. No, jamás. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Los lavados por la sangre de Cristo. Los salvados. La iglesia del Señor es la reunión de los salvados, la asamblea de los salvados, la congregación de los salvados, o sea, el rebaño de los salvados. Y como los católicos dicen que ellos no están salvados, significa que ellos no son iglesia. Nunca fueron iglesia ni serán nunca iglesia, a menos que crean en Jesucristo. Cuando crean en Jesucristo, Cristo, Dios mismo, los va a colocar en el rebaño, en su propio rebaño. Eso es todo. La iglesia no salva a nadie, sino que la iglesia es consecuencia de la salvación de Cristo. Entonces, examinemos un poquito más lo que dicen estos señores. Él es la piedra angular, pero los apóstoles son pilares. Los apóstoles son pilares, pero no son fundamentos. O sea que, bueno, el católico, si el católico no le permiten, ¿por qué no le permiten leer? Porque tiene miedo que le pase que se levanten nuevos Lutero. Entonces ellos dicen, no, nosotros no prohibimos leer la Biblia. Sí que lo prohíben, no le dejan leer al católico la Biblia. Le dicen que todo está en el cura, que todo está en el magisterio, en la tradición, etc. Entonces usted no necesita leer, nosotros le vamos a explicar todo. Entonces el católico al no leer y no estudiar, por supuesto, nunca va a poder creer en Jesucristo, si en las Escrituras está Jesucristo. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de mí. Hablan del Hijo de Dios como el Salvador del mundo. Entonces dice, los apóstoles son pilares. Pero él dice una cosa y después dice todo lo contrario. O sea, si son pilares, punto, son columnas. Dijimos que las columnas pasan todo el peso de la doctrina sobre los cimientos, o sea, sobre la base, queriendo decir que toda la doctrina se basa en Cristo. Toda la doctrina se basa en Cristo. Por eso dice que los ministerios están para enseñar, para que haya una unidad de fe, como dice allí en 4.14, para que haya una unidad de fe, 4.14 o 4.13, para que haya una unidad de fe y un conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, son varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, la doctrina es para llegar a una unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, no de otras doctrinas que están fuera de las Escrituras. Toda la doctrina
toda la doctrina, es el conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí cuando habla la palabra conocimiento, habla de epiginosko, o sea, de un conocimiento profundo, de un conocimiento exacto, de un conocimiento completo del Hijo de Dios. Para eso están los ministerios. Esos ministerios que enseñan eso, el conocimiento del Hijo de Dios, son los verdaderos ministerios. Si el ministerio o el magisterio de Roma enseña que María es la Madre de Dios, que existe un purgatorio, que los curas son verdaderos sacerdotes, que hay un sacerdocio ministerial para el perdón de pecados, que el rosario salva, que pueden hablar con María que está viva, que pueden hablar con los santos que están vivos, que pueden interceder, que pueden escuchar, todo eso está fuera de lo que es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la doctrina, o sea, los apóstoles, que son pilares, que son columnas, hacen que toda la doctrina descanse en el cimiento, o sea, en Cristo, en la roca. Por eso dice el Señor mismo, Jesús le dijo que el Espíritu Santo lo iba a venir a glorificar a Él, a darle la gloria a Él. Si una doctrina no le da la gloria a Jesucristo, esa doctrina no está iluminada por el Espíritu Santo, no está enseñada por el Espíritu Santo. Esa doctrina está enseñada por el mismo demonio. Porque la doctrina que le da la gloria a Jesucristo, esa doctrina viene del Espíritu Santo. Si una doctrina dice que María los puede escuchar, esa doctrina es del diablo. ¿Por qué? Porque María no los puede escuchar. María está a miles y millones de años luz de este lugar, no los puede escuchar. El único que los puede escuchar es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él puede escuchar a cualquier persona en cualquier lugar de la tierra, en todos los tiempos, todas las edades y en cualquier lugar. María no, ni los santos. Si ellos dicen que lo pueden hacer los santos, es doctrina del demonio. Porque eso no le da la gloria a Jesucristo. Le da la gloria a María, le da la gloria a los santos. También dicen que María está sentada a la diestra de Cristo. ¿A quién le da la gloria a eso? A María. Y si le da la gloria a María, es doctrina del demonio, es doctrina de demonios, falsa doctrina. La verdadera doctrina dice que Cristo está a la diestra del Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la sana doctrina. Esa es la doctrina que viene del Espíritu Santo. Si una doctrina dice que María está a la diestra de Cristo y las Escrituras no lo dicen, porque si María estaría a la diestra de Cristo sentada, sería parte de la Trinidad y María sería una diosa, esa es doctrina del demonio. Por eso, lo que enseña el catolicismo romano es doctrina de demonios. No está en las Escrituras. Las Escrituras me dicen que Cristo es el que está sentado a la diestra de Dios. No me habla en ninguna parte de María. Aparte del apóstol apóstol Pablo, fue al tercer cielo y nunca trajo esas doctrinas a la tierra. Nunca, jamás. Ni siquiera el bautismo, porque él dijo, Cristo no me envió a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua no salva. El que salva es el bautismo en Cristo, por supuesto. Pero el bautismo en agua es simplemente un reflejo de la realidad espiritual, que es el bautismo en Cristo. El bautismo es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua es simplemente un reflejo de una realidad. Y el apóstol Pablo nunca habló del que el bautismo salva. Por eso, si el bautismo salvara, Pablo andaría bautizando a todo el mundo. Pero él ni se preocupaba, ni sabía, ni se acordaba a quién había bautizado, dice él.
Porque simplemente para Pablo era un rito, era una cosa, era un trámite. Ni siquiera se acordaba Pablo de quién había bautizado. Y Pablo estuvo con Cristo. Por eso Ananías le profetizó que Pablo iba a escuchar las palabras de Cristo, de la misma boca de Cristo le profetizó, allí cuando oró Ananías por Pablo, cuando Pablo se bautizó. Y que iba a ver con sus propios ojos al Creador del cielo y de la tierra. Y esa profecía se cumplió cuando Pablo fue al tercer cielo, como dice allí en 2 Corintios 12. Fue Pablo al tercer cielo y habló y escuchó cosas y palabras que a ningún hombre se les da el privilegio de poder escuchar. Y él nunca habló ni que Pedro era papa, ni que María estaba a la diestra, ni que vio a María a la diestra de Cristo. No habló del purgatorio, él habló la sana doctrina. Él dijo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces el papado es absolutamente falso. Pablo nunca habló de ningún papado. Al contrario, él saludó a Pedro y encima lo confrontó a Pedro allí en Antioquía. Como dice allí en Gálatas 2, lo confrontó, lo llamó hipócrita, lo llamó miedoso, lo llamó que estaba enseñando una falsa doctrina. Por eso él arrancó allí en Gálatas 1, 6 al 10, arrancó, ¿quién los hechizó? Dice en el capítulo 3. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les enseñó esta falsa doctrina que la salvación es fe más obras? Esos son los judaizantes. Por eso el catolicismo romano es como los judaizantes, fe más obras. Los judaizantes que le decían a los gálatas, está bien que creen en Cristo, pero le tienen que agregar las obras. Es fe más obras. Eso es judaizar. O sea, agregarle ritos, ceremonias a la misma fe. Doctrina de demonio. Por eso el apóstol Pablo dijo, sea llamado anatema el que predica tal evangelio. Ni siquiera, si yo mismo enseño otro evangelio, si yo enseño fe más obras, declárenme anatema, dijo el apóstol Pablo. Ni un ángel que venga del cielo predica otro evangelio, hay que declararlo anatema. Hay que declararlo anatema. El mismo apóstol Pablo se puso allí al filo, porque él mismo dijo, si yo predico otro evangelio, no me crean, échenme de la iglesia, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Declárenme anatema, declárenme maldito si yo enseño otro evangelio del que yo les he anunciado. Así de fuerte es esta situación de que hay una sana doctrina, hay una verdadera doctrina y hay una falsa doctrina como es la del papado. El papado no existe en las Escrituras. Pablo nunca habló del papado, de tal manera, como dijimos, que él enfrentó al supuesto papa y el supuesto papa se cayó la boca. Lo llamó hipócrita. Hipócrita lo llamó. Y en su discurso Pablo termina diciendo que tenía que ser, hablando allí de Pedro, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, después de hablar de Pedro, dice que Pedro estaba en la carne, Pedro tenía que ser más espiritual. Pedro, no, en este sentido, no le llegaba ni a los talones a Pablo. Pablo estaba crucificado, dice, había crucificado la carne con sus pasiones. Y Pedro andaba en la carne. Pedro andaba en la hipocresía. Pedro andaba en un falso evangelio, creyendo y añadiéndole obras. Porque Pedro, haciendo un paréntesis, Pedro era bien judío, porque él dice que nunca comió cosa inmunda. Y hablando de la Eucaristía, él nunca comió la carne de Cristo literalmente. Por eso la Eucaristía es falsa. ¿Por qué? Porque Pedro nunca comió carne humana. Lo podemos ver allí en Hechos 10, 13 y 14, y acá lo podemos ver otra vez, que Pedro se juntaba con los judaizantes, con los de la circuncisión, y comía con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se apoyaban mucho en lo que eran las dietas judías. Entonces, podemos decir
que Pedro tenía sus fallas, digamos, o sea, no le podía enseñar a Pablo, porque Pablo estaba en un nivel superior, si se puede decir, en lo que es revelación. Pablo había ido al tercer cielo y Pedro no. Entonces Pedro nunca podía ser el papa, porque si Pedro no era el papa de Pablo, quiere decir que no era el papa, porque si era el papa tenía que ser el papa de todos, aún de Pablo, y Pedro le tenía que enseñar a Pablo. Si el mismo Francisco, el Papa Francisco, se le preguntó que vino Cristo y él no sabía, ¿qué significa eso? Es falso. Si a un mecánico de auto le preguntan qué es esto y le están mostrando una rueda y no sabe lo que es una rueda, significa que no es mecánico. No sé cómo el católico puede seguir siendo católico. Si el Papa mismo dice no sabe a qué vino Cristo, significa que no hay ningún Papa. Significa que no entiende nada. Que son todas cuestiones, todo paganismo. No queda otra situación. Y bueno, y ya terminamos con esto. Son piedras. Pero hablando particularmente del Papa, en la Escritura se le distingue de las otras piedras o de los otros pilares. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis, el capítulo 21, que se describe la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es imagen. Dice que Pedro se distingue de las demás piedras. Dice 21.14, que ya lo mencioné, 21.14. Vamos a ver si ahí se distingue. Porque bueno, si él dice que se distingue, vamos a ver en qué se distingue. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dónde está que Pedro se distingue? O sea, tiran versículos a diestra y siniestra, no explican nada. Por eso el católico, cuando empieza a leer la Biblia, se da cuenta que todo esto es falso. Falso, falso, falso. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, sobre los cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No puede haber un versículo que contradiga más lo que dice Plasencia. Plasencia acaba de decir que Pedro se distinguía de los otros, y acá está diciendo que son todos iguales. No había ninguna distinción. Pedro era igual a los 12. Tuvo una misión especial, por supuesto, como cualquier persona que trabaja en un lugar, o que es empleado o siervo de algún lugar, por supuesto. Un día le toca hacer una tarea especial, la hace y punto, pero no significa que sea más que los otros. Ese es el problema de la idolatría, que ven cualquier detalle. El mismo señor Plasencia dice más adelante que después de Jesús, Pedro era la persona más nombrada. Pero que sea la persona más nombrada no lo hace papa. También dice que se le cambió el nombre, pero que se le cambie el nombre no lo hace papa. O sea, yo me puedo cambiar el nombre, yo me puedo poner el nombre del presidente de mi nación y no por cambiarme el nombre voy a ser el presidente de la nación. O sea que eso es pura idolatría. El papado no es otra cosa que idolatría. No existe eso en las Escrituras porque Cristo nunca va a apoyar su casa sobre la arena. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.